¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Y hoy continuamos conversando con Daniela Gutiérrez en la actualización de las medidas de contención de COVID. Y digo y enfatizo contención porque la pandemia no ha terminado, Dani. Estamos en una fase de apertura, ¿cierto? Así es, doctora, y la apertura va a depender, ¿cierto?, del nivel de casos, del nivel de riesgo de cada localidad, y eso obviamente no lo tenemos que olvidar. Claro. Aquí en la medida que no aumentan los casos, vamos a seguir en fase de apertura, pero en caso, obviamente, que aumenten los casos y haya mayor riesgo, podemos retroceder. Lo que pasa es que las personas somos tan literales y cuando teníamos todos los días un matinal del mediodía en que nos daban las cifras, los casos nuevos, la positividad de la PCR, pensábamos que eso estaba ocurriendo. Quiero contarles a las personas que eso sigue ocurriendo, solo que ya no se ha dado tanto énfasis al día a día. Conversemos un poquito de las medidas que realmente eran efectivas, como por ejemplo la vacunación, y celebremos que la vacunación, ¿cierto?, con la vacuna bivalente ahora ya está incorporándose al Plan Nacional de Inmunizaciones. Cuéntanos un poquito de eso, de la vacuna anti-COVID, qué significa que sea en el fondo ya parte del Programa Nacional de Inmunizaciones para unas determinadas poblaciones. Exacto, esto quiere decir que va a ser como la influenza, ¿cierto? Que todos los años viene una vacunación, ahí vamos a ver cada cuánto es, pero obviamente se mantienen las poblaciones de riesgo, también en el personal de salud, así que la idea, obviamente, esto es bueno para Chile, o sea, se van a mantener y van a estar cubiertas por este plan nacional, ¿cierto? Que es, ¿cómo se dice? No hay que pagarlo adicionalmente, así que es una buena medida. Igual se incorporó el GES también, ya los pacientes que después de estar hospitalizados se complican y necesitan una rehabilitación pulmonar, también fue incorporado al GES, también es bueno, obviamente, claro, porque entendemos que va a tener acceso a protección financiera y calidad. Y calidad. Pero yo ahí también quiero hacer un llamado a las personas porque está bien, por alguna parte hay que empezar, uno sabe los recursos que tiene, estas medidas de rehabilitación se refieren a los pacientes que han tenido hospitalización y cuadros graves, pero tengo que hacer el alcance que ya se ha probado y la ciencia está demostrando que el 10% de los pacientes que han sufrido COVID en sus formas leves, moderadas o severas van a quedar con long COVID o COVID prolongado y eso puede generar algún tipo de secuela respiratoria. Así que para tenerlo muy en cuenta. Pero contemos otro poquito. Vacuna bivalente significa que tiene tanto la cepa original como la cepa Omicron y por lo tanto es realmente una medida a felicitar a las autoridades de salud. ¿Y eso significa que se elimina el pase de movilidad también, Dani? Se va a eliminar el pase de movilidad, ya no es exigible, así que también se elimina y tiene que ver también con los aforos asociados. Así que se elimina para la población en general, tanto en salud, en todas partes, se elimina. Para que a todo el mundo, aunque esta palabra aforo probablemente pasó a ser parte de nuestro vocabulario, ¿significa que ahora alguien puede estar sentado hombro con hombro en una sala de espera de cualquier cosa? No sé, la idea es mantener el metro de distancia, eso es lo que se sugiere y dice propender, se mantengan en la medida del metro, ¿ya? ¿Por qué un metro? ¿Por qué un metro? Porque el virus viaja un metro, si yo logro la distancia y el virus es gotita, por tanto en algún minuto cae al suelo y en el suelo no contagia. Por eso la idea es que nos mantengamos a un metro. Claro, y por eso no tenía ningún sentido fumigar la vereda, porque realmente porque los virus mueren, exacto, mueren en el suelo el zapato no te va a pegar el virus, si el contacto, y ya se estimó también, es respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que circula y cae al metro de distancia. Por eso es importante desde nuestras manos, nuestra boca, nuestra nariz. Por eso la idea es cabeza a cabeza que se mantenga el metro de distancia y la ventilación, que es súper importante, doctor. En la medida que yo tenga espacios ventilados y mantenga una distancia, esas son como las medidas de protección, aparte del uso, obviamente, de la mascarilla. Y el flujo diferenciado de pacientes, por ejemplo, en la urgencia de pacientes respiratorios con no respiratorios, ¿desaparece? Desaparecen los aforos, desaparece el flujo, por tanto ya no es necesario tener las urgencias separadas,
ni los Ok. pasillos separados, ¿ya? En esta fase de apertura ya hay, también esa medida se elimina. Otra palabra que probablemente pasó a Se ser elimina. parte de nuestro vocabulario son las aglomeraciones. Y Las eso entradas y significa, las salidas, entrar por un lado, no, ya eso se elimina, ya se elimina el flujo. estamos en una condición entonces en que la responsabilidad de cada persona es a donde se traslada en el fondo el riesgo del contagio. Ya Entonces, pasamos al autocuidado. Ahora ya va a ser responsabilidad de nosotros, ¿cierto? Considerar nuestras medidas de autocuidado, por eso es importante esto, el autocuidado, tanto en el área hospitalaria como fuera, ¿ya? pero aquí también hay una cosa que tiene que ver con el empleador, porque si tú tienes una superficie de trabajo amplia y puedes tener a tus trabajadores separados, fantástico, pero resulta que hay trabajos como las líneas de producción en donde las personas están realmente una al lado de la otra, o las UCIs en donde están las personas en un área pequeña porque está justo la visual del monitor, porque tienes necesariamente que hablar unos con otros. ¿Qué hacemos en ese caso cuando de alguna forma el empleador no tiene cómo cambiar la estructura del lugar de trabajo? Bueno, importante. Bueno, para el área de la salud se mantiene el uso de la mascarilla, así que ahí de cierta forma estamos cuidados, igual Debería. que los aseos, debería. En el área, o sea, donde no es salud, ahí es importante, volvemos a mencionar lo mismo, el aseo recurrente de la unidad, tratar de separar los espacios, en lo ideal que no estén a menos de 1 metro, y si no se puede tener separadores, mantenerlos acrílicos, porque en algunas partes colocaron acrílicos entre una unidad de trabajo versus la otra. Mantener lo más limpio posible, limpiar la superficie. El cloro, por ejemplo, es ideal para estos virus, ya que el cloro los elimina. También los amonios cuaternarios, los lisoform, todas estas cosas que hay en el mercado. Así que es importante primero el aseo, lograr colocar alguna barrera, limpiar esas barreras y la ventilación de los espacios, doctora, mantenerla. Y los medios de protección personal y la protección ocular, ¿en quiénes están indicados específicamente? De momento es lo que tienen atención directa con el paciente. Ya ahí se dice mantener ya casi como una precaución estándar. O sea, si yo voy a atender un paciente y no sé la patología y pensando que hay casos asintomáticos, ahí la idea es que podamos mantener el uso, ¿cierto?, de los elementos de protección personal, pechera, guantes, mascarilla, protector ocular, para evitar, porque nosotros finalmente no sabemos si ese paciente es positivo, por ejemplo, es un paciente que esté asintomático. Así que ahí la sugerencia es que se mantenga. Perfecto. Y en relación a la toma de PCR para algunas personas, como por ejemplo una persona que se va a operar, ¿sigue estando vigente el que se le tome la PCR 48 horas antes de la operación? Todavía sigue estando vigente, está en conversaciones ya, pero de momento se mantiene esa medida. Ya, Pero hay incluso hospitales grandes que el Ministerio de Salud ya mandó a sacar esa mandó a medida. sacar, sí. Pues, ¿qué se recomienda? Porque obviamente hay pacientes asintomáticos, si yo me opero tengo un riesgo mayor de la cirugía si yo estoy con un COVID activo, así que bueno, va a depender, obviamente lo mandaron a sacar, pero también es una medida que se recomienda de cierta forma. Bueno, digamos aquí que nuevamente se traslada a las personas. Si usted tiene tos y tenía programada una cirugía electiva, que al toser puede complicarse, evite hacerlo, tómese la PCR, haga como conciencia de que también el autocuidado va por ese lado. Pero además, nosotros que éramos más papistas que el Papa, también le pedíamos PCR a los acompañantes. ¿Qué pasa con eso, Dani? ¿Se elimina? Sí, se elimina, ya no le puedes traspasar el cobro al acompañante. Ahí va a depender igual, vuelvo a insistir, la responsabilidad, o sea, si yo voy a cuidar a alguien, tengo que extremar medidas, ya están los test en farmacia que tú puedes comprar y autotestearte, ya, así que pasa esa responsabilidad finalmente al usuario. Claro, y en este caso también tenemos que decir, y nosotros que hemos vivido en un ámbito clínico, yo recuerdo haber visto pacientes en los intensivos, ciertos familiares que no pudieron como estar al lado de su paciente porque no estaban vacunados. La rigidez en este momento parece que ya se ha ido de alguna forma flexibilizando, y una de las cosas que el Ministerio de Salud y en realidad todos nosotros los clínicos queremos es favorecer el acompañamiento de los pacientes por sus seres queridos, sus familiares.
Así que en ese sentido se abren también las posibilidades de visita a los pacientes hospitalizados. El número de horas o el número de familiares que pueden estar con un paciente, ¿cómo sería lo ideal, lo recomendable, Dani? Lo recomendable, ojalá que no haya tanto intercambio, que pueda ser un familiar, que venga con su mascarilla. Si yo quiero cuidar en este caso a la persona, ojalá autotestearme, que eso ya, por eso vuelvo a insistir que ya es autocuidado y va a depender de cada uno. Y de las políticas que tenga el centro de salud. De a poco se van a ir aperturando lo más probable los horarios de visita, ya de acuerdo también a cómo se vaya dando la dinámica de los casos, obviamente. Y claro, Es y importante pedir que cuando vayan el lavado de manos también es otra medida que se me fue, que es una medida que tiene alto impacto. ¿Por qué? Porque yo cuando me lavo las manos, el jabón hace que los virus, ¿cierto?, se caigan al agua y finalmente sigan su proceso. Importante el lavado de manos, importante autotestearse, importante usar mascarilla con recambio cada 4 horas, si yo voy a ver a un familiar, ya, porque después que si esa mascarilla se humedece pierde su efectividad, ya no es efectiva, por tanto, si yo toso con la mascarilla, se moja, se cae del piso, hay que cambiarla, ¿ya? claro, y nosotros hemos visto unas mascarillas que ya están peludas por fuera, No tanto que la gente las sirve. tocaba, no tenían No, ningún ninguna, sentido. Y, ninguna. ¿Y el alcohol gel ha sido efectivo durante este tiempo? ¿Se ha probado su efectividad? Se ha probado, doctora, incluso puedes usar alcohol gel a libre demanda, siempre y cuando tus manos no tengan suciedad visible. Es efectivo, mata el virus igual que el alcohol, el cloro, bueno, uno no se lava las manos con cloro, pero sí para la superficie. Ha sido efectivo para esta pandemia. Y no solo para este virus, sino que para todos los virus respiratorios que puedan existir, ¿ya? Así que, Claro. sí, es una medida efectiva. Claro, conversamos de la toma de PCR, ¿cierto?, previo a la cirugía. Pero ahora supongamos que yo tuve COVID y tengo una cirugía programada en un plazo menor a 7 días. ¿Qué es lo razonable? ¿Es suspenderla, postergarla, hacerla? ¿Cuáles son los riesgos de hacer una cirugía cuando yo recién estoy saliendo de un COVID? Por eso ahí es ver el contexto, porque si es una cirugía que se puede reprogramar, sería recomendable. Usted, bueno, usted más que yo sabe que en un proceso inflamatorio hay una inflamación a nivel pulmonar que no cede de inmediato y quedan secuelas un par de días. Entonces es importante porque si tú te sometes a una cirugía donde vas a estar intubado, vas a estar con una cánula laringe, en este caso va a depender del tipo de sedación, obviamente tu vía aérea va a estar inflamada. Y eso puede traer riesgo que te puedas complicar con otro tipo de infecciones o inflamaciones. Usted se maneja ahí, es más experta, doctora, así que ahí le devuelvo la pregunta a usted, pero en general se recomendaría esperar o chequear. Claro, aquí la recomendación es si es una cirugía electiva. Vamos a suponer una cirugía que a mí me encantaría como ya tener lista, no sé, una cirugía plástica. Lo recomendable, fíjense, son 7 semanas después de la infección del COVID, para estar completamente seguros de que superamos el episodio agudo, no tenemos una recaída, no tenemos una reinfección. Eso es una cosa súper importante. Y mira, ya nos quedan unos 4 minutitos nomás de conversación. Esto se me ha pasado, pero así tan rápido, querida Dani, porque es un agrado conversar con alguien que domina los temas. Si un paciente ha sido vacunado de influenza, por ejemplo, ¿es recomendable o es aceptable vacunarse también de anti-COVID? O sea, sí, sobre todo porque si tú te vacunas de influenza, conviene el plan ahora, obviamente tienes un riesgo. Ahora era para todos, todos teníamos que hacerlo, pero obviamente, doctora, es recomendable porque una vacuna no sustituye a la otra, ¿ya? Son vacunas que tienen funciones y efectos diferentes. Así que sí, completamente sí. Y repercusiones diferentes, porque yo también tengo que decir que en este mismo programa hemos entrevistado personas importantes como el presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, que nos contó que la mortalidad por enfermedades respiratorias atribuibles, por ejemplo, a la influenza ha bajado en el 60% desde que se implementó la vacunación. Aquí en la ciencia ficción futura sería ideal que en una misma punción, ¿cierto?, de vacuna o tal vez una vacuna oral, pudiéramos incorporar varias protecciones. Las vacunas en general, Dani, son favorables, son
deben ser obligatorias. En este momento, vacuna COVID es voluntaria, ¿cierto? Ay, es tan discutible, ¿cierto? O sea, desde la experiencia de lo que uno ve día a día, tienen un impacto. Bueno, ahí le cuento algo personal. A mí me ha dado 2 veces COVID, una vez con vacuna y una vez sin vacuna. Yo soy asmática y debo decir que lo pasé muy mal sin vacuna. ¿Ya? La primera infección. Fue muy mal. La segunda fue nada, así que yo soy alguien que es pro vacuna, que lo ha vivido. Hay gente que no cree en el COVID y que se ha infectado y después dice, no, Dios mío, ¿cómo no me vacuné? Ya, porque la inmunización te deja un recuerdo de una enfermedad, por tanto, si viene esa enfermedad, el recuerdo va a estar y obviamente tú vas a tener mayor defensa para enfrentar esa enfermedad y todas las complicaciones que eso tiene que ver. Ya, así que tienen impacto, de hecho, por el nivel de vacunación podemos pasar una fase de apertura también, ya eso se cuenta. ¿Cómo está el nivel de vacunación también en los colegios? Uno puede ver el impacto que ha tenido la vacunación y por eso obviamente ya podemos entrar también en una fase de apertura. Claro, porque una vez que se cumplió la meta de más del 80% de población vacunada, por ejemplo, en los colegios ya se pudo abrir esta asistencia presencial que tan importante es. Nosotros hemos estado recluidos, hemos estado alejados. Mi nieta de 2 años solo ha visto personas en las que les conoce los puros ojos y la voz, pero no sabe las expresiones. Entonces creo que es muy importante entender que cada uno de nosotros tiene un punto en la solidaridad de superar esta pandemia que aislados, cada uno de nosotros no lo va a poder hacer solo, pero juntos sí se puede. Dani, Karina, te agradezco, mira, se nos pasó el tiempo volando. Mil gracias por ayudarnos a difundir todas estas nuevas actualizaciones en COVID. Tú eres una persona muy importante en Red Salud Rancagua, jefa del Departamento de Calidad y realmente un eje en el trabajo de la calidad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y en estos 2 años hemos aprendido algo, así que la idea es que ahora lo pongamos en marcha cada una de las personas. O sea, nos trajo grandes enseñanzas esta pandemia, en todos los sentidos. Así que a cuidarse. Y vivir el día, ¿cierto? Como si fuera el último día, porque en esto, eso es lo importante, hacer bien las cosas en el día a día. Esa es la calidad. Abrazo, Dani, gracias a todos, gracias. Chao. Vamos a una última pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar nuestro programa. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.